Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nueva alerta entre las empresas del país. La gran mayoría de voceros de la industria y del comercio están muy preocupados por los estragos que causarán los nuevos cierres en Bogotá y en otras ciudades. Hablaremos del tema con Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial. ¿Tarjetas de crédito, ayuda o trampa? Un experto nos explicará esta noche cuáles son los errores que la gente comete en el manejo de las tarjetas de crédito, pero también cómo hacer un manejo inteligente. En minutos, todas las recomendaciones para que usted no termine enredado. ¿Le gustaría recibir un saludo de alguien muy famoso? Esa es la nueva modalidad, pagarle a celebridades para que manden videos personalizados. Juan Fernández nos cuenta hoy de una aplicación que ha sido muy exitosa en este tipo de negocios. Espere los detalles y los precios en la movida empresarial en segundos, aquí en Signo Pesos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del impacto que tendrán las nuevas restricciones de movilidad en las empresas y también en el comercio, en el aparato productivo de nuestro país. Para hablar del tema, le doy la bienvenida al doctor Julián Domínguez. Él es presidente del Consejo Gremial y de Confecámaras al mismo tiempo. Doctor Domínguez, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches. En verdad es muy grato compartir con ustedes en el día de hoy en relación con ese tema que es fundamental para poder mantener el empleo en Colombia. ¿Qué tanto los toma por sorpresa todas estas medidas que venimos conociendo en Bogotá, cierre total prácticamente de la ciudad el fin de semana, sumado a pico y cédula, otras medidas, otras restricciones, también en las principales capitales del país? Bueno, en primer lugar hay que decir que el interés del país, y en eso los empresarios son absolutamente conscientes, es precisamente el lograr que el empleo y la vida de los colombianos se conserve. Sin duda estamos frente a un pico nuevo de la pandemia y eso implica condiciones muy especiales en materia de salubridad. Sin embargo, creemos que los temas de salud y los temas de apertura de las empresas es absolutamente compatible. Las empresas han hecho un gran esfuerzo por adoptar los protocolos de bioseguridad. El año pasado destinaron el 20% de sus gastos precisamente a consolidar todos estos protocolos que implica una condición sanitaria mucho mejor y precaver la difusión de la pandemia. Por otro lado, acaba de cerrarse la renovación de la matrícula mercantil y vemos con complacencia que se mantuvieron el mismo número de empresas renovadas este año respecto del año anterior. Cerca de 1 millón de empresas que están mostrando que el tejido empresarial colombiano se mantiene sano, que el tejido empresarial colombiano ha hecho un gran esfuerzo a través de cada una de las empresas micro, pequeñas, medianas, por conservar no solo el empleo, sino la actividad económica. Contra esa actividad económica, por supuesto, conspira que los establecimientos de comercio tengan que cerrar, tengan que atender cuarentenas, tengan que ser responsables de la salud de los colombianos, cuando buena parte del contagio se da en los espacios públicos, en los espacios donde conviven las personas y donde las autoridades deben conjurar precisamente que haya esa convivencia que facilita la transmisión del virus. Pues muy interesante esa cifra del 1 millón de matrículas renovadas porque muestra también los esfuerzos de los empresarios por mantenerse en la formalidad, inclusive en medio de tantas dificultades económicas. Pero doctor Domínguez, ¿cuáles de esas medidas que se están adoptando? Insisto, toque y queda, pico y cédula, cerrar ciudades, en fin, ¿cuáles de pronto ustedes creen que no son tan necesarias como para implementarlas porque además tienen un gran efecto económico? El 40% de las empresas que renovaron su matrícula mercantil son precisamente del sector comercio y son más de 700.000 establecimientos formales en todo Colombia. En consecuencia,
es materia de poder hacer trazabilidad de los contagios en cada región, de poder determinar en cada sitio cuáles son las condiciones sanitarias que se imponen para esa ciudad, para esa localidad, y no hacerlo de manera indiscriminada. Las medidas que se han sugerido por parte del gobierno nacional pues deben ser adaptadas en la medida de las necesidades y de la incidencia de la pandemia. Por ejemplo, en la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos, en la propagación del virus. Lo que nos preocupa es que la forma fácil sea aplicarlas de manera indiscriminada, de manera transversal, sin tener en cuenta que incluso en grandes ciudades del país las condiciones de contagio son distintas entre una localidad y otra. Y eso, en enero, cuando se produjeron cierres indiscriminados, finalmente condujeron a una contracción de la economía, mientras que en febrero lo que estamos viendo es que el índice al consumidor mejoró según el DANE, que FEDesarrollo considera que hay mejorías en las condiciones de consumo y que el 85% de las empresas que se habían cerrado el año pasado están en plena operación, de lo cual muestra precisamente la renovación de las matrículas mercantiles, en donde pues hay cerca de 1 millón de empresas que están efectivamente actuando, que están activas, y que obviamente cerrarlas tiene una implicación muy fuerte en materia de empleo, por ejemplo, y en materia de la dinámica económica y de los signos frente a la inversión y a los propios ciclos productivos, porque todo esto se encadena entre inventarios, materias primas, distribución de productos. Toda esa es la economía. Exacto, es muy importante que estas sean medidas muy quirúrgicas, muy aplicadas, porque hay información para hacerlo en cada localidad, por actividad y por condiciones sanitarias de mayor impacto. Pero doctor Domínguez, teniendo ya los antecedentes del pico de agosto, el primer pico de la pandemia, del pico de enero que acaba de mencionar usted, ¿tienen de pronto alguna expectativa pues negativa sobre las empresas que estarían en riesgo y los empleos que se podrían perder en este tercer pico con las medidas anunciadas hasta el momento? Lo que ha venido produciéndose es una recuperación precisamente de la tasa de desempleo. Tuvimos una tasa de desempleo el año pasado del 25%, en febrero estuvimos en el 15%, se han recuperado cerca de 1.200.000 empleos, pero hay 3.900.000 empleos por fuera, de personas que están desocupadas, están desempleadas. Entonces, esta dinámica de crecimiento, de reactivación que hemos venido observando, pues implica una serie de medidas para que ese propósito se cumpla. Las mismas del Gobierno Nacional en materia de subsidio al empleo, los del Fondo Nacional de Garantías para garantizar créditos para los pequeños negocios, las ayudas para poder adoptar protocolos de seguridad, contribuir efectivamente a este esfuerzo que están haciendo los empresarios por mejorar sus condiciones sanitarias, como digo, con un gasto del 20% del total de sus gastos en el año pasado. Es decir, hay más medidas complementarias que pueden evitar precisamente un freno de la economía y un freno del empleo. Doctor Domínguez, una última pregunta y lo quiero sacar un poco del tema, pero es que hoy vimos una avalancha de críticas de distintos gremios, y usted es el representante del gremio de los gremios, sobre la reforma tributaria que presentará el Gobierno Nacional. Sabemos todos que no se conoce el texto definitivo, pero ¿cuáles son esas preocupaciones que por encima usted ha conocido de gremios como los productores de caña, los productores de café, en fin, entre otros? Digamos que el punto de partida es muy importante. Colombia ha tenido un ataque en el gasto público muy fuerte, producto de una gran crisis que es quizás la crisis más importante en los últimos 100 años. Eso ha implicado mayor gasto y sin duda el gobierno tiene que buscar las fuentes para mejorar ese gasto social y mantenerlo, entre otras cosas para mantener ese ritmo del consumo, mantener ese ritmo de la demanda por productos, por bienes y servicios. Lo importante de esto es que las conversaciones conduzcan a una reforma tributaria que tenga esa eficiencia en materia de recaudo y lastime lo menos posible el sector empresarial. En cuanto a las tasas de gravámenes,
de impuestos para el sector empresarial, pues lo que se ha anunciado es que no se aumentarán estas tasas y que implicará más una incidencia en impuestos indirectos, por ejemplo, como el IVA a ciertos productos y servicios. Sin embargo, en este momento no sabemos con exactitud cuáles son esos productos, esos bienes que serán gravados de manera determinante. En la medida que se descubra, se destape, digamos, cuáles son estos bienes y qué impacto tienen en la canasta familiar, en los bienes de consumo, pues será muy importante poderse pronunciar en relación con ellos. Por lo pronto, como digo, nos han expresado que se respetarán los bienes de la canasta familiar y eso pues son los principales de consumo. También que el IVA se va a devolver al doble de personas que se está devolviendo actualmente. Toda esta complementariedad de medidas son las que tenemos que terminar de examinar una vez tengamos en concreto el texto de la reforma, porque hasta ahora son asuntos muy fragmentados en donde lo fundamental es poder llegar a los consensos constructivos que, vuelvo e insisto, impacten lo menos el tejido empresarial que viene en recuperación, sí, pero al mismo tiempo permita contribuir con ingreso solidario a tantas personas que están carentes de ingreso y en la pobreza. Preocupaciones precisamente sobre esos impuestos indirectos como el IVA. El gobierno está corriendo para presentar este proyecto antes de finalizar esta semana. Doctor Domínguez, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Lo mismo para ustedes, muy amables. Muchas gracias al presidente de Confecámaras y del Consejo Gremial. Pero siguiendo con el tema, otros voceros del aparato productivo también se han pronunciado sobre las afectaciones que traerán los nuevos confinamientos y medidas restrictivas en Bogotá. Aquí están sus consideraciones. El comercio estima que las nuevas restricciones podrían reducir sus ventas en un 70% y para otros será pérdida total. Desafortunadamente hemos visto cómo esto desplaza el comercio formal, de tal forma que toda la demanda que tenía pasa a la informalidad. Y si a esto le sumamos 3 días cerrados, donde está incluido el sábado, que es el día de más ventas, pues vamos a tener en el comercio un efecto funesto que va a llevar nuevas empresas al cierre y se van a perder más empleos. Lamentamos que no se permita el consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes cuando la medida nacional sí lo permitió, que se afectara la operación de fin de semana, que es realmente donde se está generando algún volumen interesante de venta. Si retorna la medida de pico y cédula, la afectación es para el comercio formal, específicamente para los centros comerciales, que se ve una reducción del orden del 50% de sus ventas. Los empresarios en Bogotá indican que no han podido recuperarse y explican por qué. La mitad de los ingresos que hoy reciben los empresarios se están destinando al pago de las deudas que se adquirieron durante el 2020 y cerca de un 50% de empresarios han manifestado que su operación está restringida por la reducción de ventas y demanda que han tenido sus productos y servicios. El gremio de los bares considera que no se debe sacrificar solamente a la actividad nocturna. Esos días de cierre fuesen repartidos durante todos los días de la semana. En ese sentido, todas las actividades económicas estarían aportando un poco y sacrificando un poco de su productividad en beneficio de toda la comunidad y no se verían únicamente limitados los fines de semana como venía pasando y la actividad nocturna. El Consejo de Bogotá le pide a la alcaldía que estos cierres no sean improvisados sino más planeados. Insistimos en que adopten el modelo 3x2, 3 días de cuarentena cada 2 semanas sin restricciones, ya que como demostramos este modelo baja progresivamente la velocidad de contagio, mientras permite operar y planificar libremente a la economía de Bogotá. Todos los gremios de la capital hacen un llamado a los ciudadanos, pues consideran que estas restricciones son resultado de la indisciplina social. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, hay nuevos pronósticos de crecimiento para las economías del mundo por cuenta del Fondo Monetario Internacional. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. Hace unos días, la Superintendencia Financiera de Colombia reveló que en los últimos 12 meses los colombianos financiaron compras por 55 billones de pesos con tarjetas de crédito. Para hablar de este tema y del manejo bueno o malo que una persona puede hacer de este medio de pago y de este medio de endeudamiento, saludo al doctor Luis Benítez. Él es director de la compañía Insolvencia Colombia. Doctor Benítez, buenas noches, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado?
Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Doctor Benítez, 55 billones de pesos en colocaciones a través de tarjetas de crédito el año pasado, pero ¿cuántos colombianos tienen un método o un mecanismo de estos de acceso al sistema financiero? ¿Cuántos colombianos hay con tarjetas de crédito? Bueno, según el último reporte disponible en la Sobancaria, hay 14 millones y medio de colombianos con plásticos, con tarjetas de crédito. Es un poco menor a antes de la pandemia. En enero del 2020 había alrededor de 16 millones de personas con plásticos, pero actualmente, según las últimas cifras, un poco más de 14 millones de personas tienen estos plásticos. Y antes de preguntarle sobre el manejo de estos plásticos, que era la palabra que se me estaba escapando, ¿por qué disminuimos? ¿Usted tiene la razón de por qué disminuimos de 16 a 14 millones? ¿Por qué las personas devolvieron sus tarjetas de crédito? Bueno, hay diversos factores. Digamos que aunque no hay conclusiones técnicas en este momento, básicamente lo que parece haber pasado es que muchas personas, al llegar preocupaciones financieras, lo que hicieron fue entregar sus plásticos o sus tarjetas de crédito para poder disminuir, digamos, esos costos mensuales de pagos de cuotas de manejo y también disminuir como estas tentaciones que tienen las tarjetas de crédito a la hora de gastar. Definitivamente la pandemia, y pues aunque aún no estamos en ella, digamos que el principio sobre todo fue una época para reflexión financiera para muchas personas y eso hizo que muchas personas entregaran sus plásticos. Además, hay que decirlo, también hay muchas tarjetas canceladas en esta reducción y también es porque muchas personas desafortunadamente entraron en mora y pues a pesar que hubieron muy buenos alivios de los bancos, no alcanzaron, digamos, a poder sobrevivir estos productos financieros para ciertos clientes. De esos 14 millones que quedan con tarjetas de crédito, la gran mayoría las maneja bien, las maneja mal. ¿Qué tanta gente se enreda? ¿Qué tanta gente se cuelga? Bueno, ahí hay que hablar un poco del PAT, del programa de acompañamiento de deudores que la Superintendencia Financiera junto con los bancos han venido, digamos que impulsando y apoyando a los deudores. Hay que decirlo, ha tenido buenos resultados en temas generales. Obviamente, uno escucha que hay personas que no les sirve o no les alcanza, pero pues se debe a factores, sobre todo de ingreso, más no pues de las ayudas que ofrecen los bancos en estos momentos. Lo que hay que decir que es relevante en estos casos es que solamente subió del 9,5 a cerca del 13% la cantidad de plásticos que temporalmente se congelaron. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una persona, por ejemplo, no puede hacer el pago de su cuota mensual en la fecha que es, el banco lo que hace es bloquearle temporalmente su plástico. Eso, digamos que es un indicador importante de que realmente no hubo muchas personas con mora y que la mayoría de personas pudo, digamos, conservar esa posibilidad de tener ese dinero o esa tarjeta de crédito para sus futuros gastos. Entonces, en general, hay que decirlo, las personas tuvieron un comportamiento y los bancos ayudaron para que la mayoría de estos clientes hayan tenido un buen comportamiento crediticio. Decía usted que esa es una tentación y no hay mejor definición. Además, es como un cheque en blanco. Siempre la persona tiene ahí como un capital disponible para comprar prácticamente lo que sea. Pero usted, como experto, ¿qué no compraría nunca con una tarjeta de crédito y que de pronto está viendo que están haciendo los colombianos y que de pronto sí compraría? Porque no todo es malo en las tarjetas de crédito. No, definitivamente la tarjeta de crédito bien utilizada es un mecanismo ideal para muchas personas. De hecho, es casi que indispensable hoy en día por todas las transacciones digitales que tenemos que hacer. Las compras en línea, ahora se puede comprar hasta el mercado por internet. Digamos que todo el boom que precisamente nos trajo toda la pandemia del COVID-19 hizo que se hiciera mucho más útil el utilizar tarjetas de crédito. Pero definitivamente, ¿qué no compraría para responderle su pregunta? El mercado ni la gasolina. Error común en los colombianos y en la gente en el mundo en general. Las personas muchas veces no nos damos cuenta que estamos pagando algo que se usa casi que de inmediato en muchas cuotas. Y eso pues es un error financiero terrible que refleja otros, digamos, problemas mucho más graves a la hora de administrar el dinero en algunas personas. Bueno, y hablando de cuotas, ¿cuál es la recomendación para diferir un pago con tarjeta de crédito? Obviamente eso depende de muchas cosas, pero ¿qué posibilidades nos brinda esta opción? ¿A cuántas cuotas máximo se puede diferir un crédito? ¿Y cuál sería la recomendación? Bueno, es muy importante determinar ahí, digamos, dos aspectos importantes. El primero es que la cuota que decido pagar efectivamente la pueda pagar, que es un ejercicio financiero que lo podemos hacer en la cabeza y es muy fácil de hacer. Básicamente, cuando tú compras un producto, digamos algo de 1 millón de pesos a 12 cuotas,
más o menos la cuota me daría 88.000 pesos si no tuviera intereses. Con los intereses más o menos me daría 115.000, 120.000 pesos. Haciendo ese cálculo sencillo, uno ya sabe si su bolsillo le da o no le da para pagar esa cuota. Es lo más importante, es eso. Porque finalmente las tarjetas de crédito se hicieron para financiarse. Muchas personas dicen, no, que paguen toda una cuota. Sí, pues es lo ideal. Pero pues seguramente si el salario de una persona es 3 millones y le dan una tarjeta de crédito de 5 millones, pues no puede comprar cosas de 5 millones en una sola cuota. Evidentemente, la tarjeta también sirve para financiarse y obviamente pues eso tiene una carga de intereses. Entonces, yendo al punto ideal, primero mirar que lo que tú estés pagando efectivamente corresponde a mi capacidad de pago. Y lo segundo es que eso que estoy pagando realmente lo utilice, como lo mencioné ahorita con el tema de gasolina y mercado, lo vaya a utilizar en un tiempo por lo menos igual o superior al que estoy pagando. Muy fácil y sencillo, yo sé que suena un poco como un trabalenguas, pero por ejemplo un viaje, si yo salgo una vez al año de viaje, puedo máximo hasta 12 cuotas pagar ese viaje que estoy haciendo, que seguramente lo voy a pasar muy bien, pero pues máximo 12 cuotas. Pero si yo viajo cada 6 meses, pues no puedo financiarme a 12 meses un viaje que hago cada 6 meses. Entonces, máximo 6 meses. Como todo, es un tema de responsabilidad y saber entender mis propias finanzas. Número 1, nunca pagar más de lo que yo creo que mi capacidad de pago me da. Y número 2, no financiarse más allá del tiempo que voy a adquirir ese producto. Pero muy interesante esa recomendación. Dicen que es muy peligroso porque la tarjeta de crédito no solo me da la opción de comprar, ¿sí? Pasar a hacer el famoso tarjetazo, sino también de obtener liquidez en efectivo. La gente que necesita dinero, plata, puede hacer lo que llaman un avance. ¿Esto es muy peligroso o hay algunos tips al respecto? Bueno, definitivamente los avances se deben hacer en algunas circunstancias especiales. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, aunque no está diseñada para financiar negocios, eventualmente usted puede utilizar parte del cupo para, no sé, algo temporal, lo que llamaríamos algo transitorio, ¿no? El cupo también se puede utilizar en caso de una emergencia, para eso son las tarjetas de crédito. Si hay una emergencia médica, si por algún caso, por ejemplo, no salió lo del crédito de la universidad, cuestiones muy particulares que sean excepcionales. Hay que mantener y subrayar esa palabra excepcionales, se puede utilizar esos avances. Pero si utilizo mi avance, por ejemplo, para pagar otras tarjetas de crédito o para pagar otros créditos, estoy cometiendo un gravísimo error, porque normalmente las tarjetas de crédito son los productos financieros, por lo menos en Colombia, que tienen la tasa de interés más alta. Entonces, si saco una tarjeta de crédito para pagar un crédito con una tasa de interés más baja y con un plazo más amplio, pues lo que estoy haciendo es probablemente pues abriendo un hueco mucho más grande en mis finanzas. Entonces, es importante saber utilizar los avances y obviamente están ahí y son un mecanismo muy útil en ciertas circunstancias, pero también hay que evitarlos cuando creemos o cuando se ve que es para cuestiones que pueden empeorar tus finanzas. Claro, y la tarjeta de crédito, su tasa de interés se pega mucho a la tasa de usura, que hoy está más o menos en el 26% efectivo anual, mientras que otros créditos se pueden conseguir en el mercado en el 12, 14, 15%, dependiendo. Pues, doctor Benítez, muy interesantes estas recomendaciones. Una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Así es, muchas gracias y buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Manejo de las finanzas personales, no todo es malo con las tarjetas de crédito. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál fue el comportamiento de los diferentes seguros en Colombia durante el año pasado, año marcado por la pandemia. Ya regresamos. Regresamos con esta que es la cifra económica del día, 6%, y corresponde al crecimiento de la economía mundial pronosticado hoy por el Fondo Monetario Internacional para este año. Antes esperaba un 5,5%. Estas mejores expectativas indican que el crecimiento en las economías avanzadas llegaría al 5,1%. En América Latina sería de 4,6%. Y para Colombia, el fondo espera un repunte del 5,1%. Estaríamos por debajo del promedio mundial, pero estaríamos también por encima del promedio de los países de América Latina. Saludo a esta hora a Juan Fernández, que nos trae noticias del mundo de los negocios. Juan, buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial de hoy? Bienvenido.
Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de Cameo, esta plataforma de video que busca conectar a las celebridades con sus seguidores y que ha alcanzado una valoración de $1.000 millones después de haber recibido más de 165 millones en inversiones. Y eso de conectar significa que pagando, las celebridades por medio de la plataforma le envían mensajes de video cortos personalizados a sus fanáticos. Cameo es como se denomina a las apariciones de actores o personajes famosos durante unos pocos segundos en una película, de ahí el nombre de la plataforma, que fue fundada en 2016 y que cuenta con más de 40.000 personalidades dispuestas a enviar mensajes, lo que los hace ganar dinero con sus bases de fans. Y entre esas celebridades hay deportistas, actores, cantantes, entre otros, que cobran desde $5 hasta más de 2.500 por cada mensaje grabado y que envían a sus fans especialmente como regalo de cumpleaños. Y le doy ejemplos: el boxeador Floyd Mayweather está enviando mensajes esta semana por $999. Caitlyn Jenner, esta celebridad que se cambió de sexo y padrastro en su momento de Kim Kardashian, lo hace por $2.500. Y el rapero Vanilla Ice ha encontrado también en la plataforma una forma de tener ingresos de $300 por video después de haber pasado de moda. Juan, pero me interesa mucho saber qué artistas o deportistas colombianos hacen parte ya de esta red. Lo más interesante es ver cómo les va a los colombianos que hoy ofrecen el envío de videos personalizados por medio de la plataforma, y es Colombia el país de la región con más personalidades inscritas. Hay cerca de 40 entre actores, cantantes, deportistas. Yuri Buenaventura, por ejemplo, el cantante lo hace por $100, el mismo valor que cobra Gali Galeano y Chabuco. El video más caro es el de Pipe Peláez, que cobra $200. Le sigue Andrés Cepeda, que cobra $150, lo mismo que Fonseca. El Pibe Valderrama envía un video por $99 y la actriz porno Esperanza Gómez le hace una dedicación personalizada por $80. Y así sigue la lista hasta los $10 que cobra el cantante Cholo Valderrama. Esos videos duran entre 30 segundos y algo más de un minuto, y los artistas apuestan a ellos de diferentes momentos y también responden en diferentes periodos de tiempo, desde 4 horas hasta 4 días. Pues saludos para todos los gustos, Juan, pero ¿qué números tiene usted sobre la operación de esta compañía? Cameo vendió 1.3 millones de videos el año pasado, que representaron unos $100 millones de ingresos de esas transacciones. El 25% es para la compañía, y aunque no hay cifras públicas por país, Cameo asegura que más de 150 de sus estrellas ganan más de $100.000 al año con estos videos. Y esta es, Víctor, la movida de hoy sobre esta aplicación que hoy es fuente de ingreso de las personalidades. Muy, pero muy interesante su tema hoy, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana: dólar 3.645 pesos con 14 centavos, muy estable, apenas bajó 65 centavos. Petróleo Brent subió 0,76%, se ubicó en $62 con 62 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.160.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Colombia subió muy poco, 0,03%. Acción ganadora Cementos Argos con un incremento de 2,02%, y la acción que más cayó fue Avianca, que tuvo un retroceso de 5,56%. Pero antes de despedirnos, los dejo con este dato. Fasecolda reveló cuáles fueron los tipos de seguros que más crecieron el año pasado frente al 2019, al mismo tiempo de los seguros que más cayeron. Los que más aumentaron en ventas por número de primas emitidas fueron los siguientes: incendio 10,5%, salud 10,9%, seguros de vida 4,2% y el SOAT creció 1,8%. Y los que menos crecimientos presentaron, que inclusive tuvieron contracciones, cayeron frente al 2019, fueron los siguientes: pensiones con una caída de 21,5%, seguros por desempleo descenso de 16,4%, automóviles cayó 6,3% y riesgos laborales cayó un 3,8%. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Recuerde, eso es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.